Entonces, pues nada, bienvenidos a las CIPAS número 1 de esta última unidad del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Contarles que voy a comenzar con las generalidades de la actividad, pese a que la estructura de cada una de las actividades que se manejan dentro del curso son similares. Esta unidad 3 se caracteriza porque tiene 2 tareas, ¿sí? No sé si ya lo han visto. Entonces, quiero comenzar haciendo como esa aclaración. Y también hay otra aclaración que me parece importante y es que esta actividad no solamente es desarrollar ejercicios, sino que también requiere de la participación de un evento realizado por la universidad. Entonces, ya les voy a mostrar pantalla. Por favor, me confirman si se ve pantalla. Ahí al parecer ya se ve, ¿cierto? Sí, profe, sí se ve. Listo. Bueno, entonces, como les mencionaba, digamos que la actividad de la unidad 3 o las actividades de la unidad 3 en general mantienen la misma estructura, que es donde cada uno de ustedes pues presenta o selecciona una letra y de acuerdo pues a esa letra seleccionada pues debe realizar los ejercicios. Sin embargo, aquí hay algo muy importante y es que ya no hay un video de sustentación. Ya solamente es el desarrollo de los ejercicios sin video. Pero adicional a eso tenemos otra actividad que está dentro de la agenda de las actividades del curso, que lo pueden ver en el entorno inicial del curso, y está también la participación de un evento académico y por ende, pues la evidencia de esa participación del evento es la elaboración de una infografía sobre el tema tratado. ¿Mm? En este caso, mañana se va a realizar el lanzamiento de una nueva maestría que estrena la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Entonces, finalizando la sesión, yo les envío a sus correos la información para que pues puedan tenerla presente. Si por X o Y razón no se alcanza a participar en ese evento, entonces pues tienen más eventos que me encargaré como de hacerles la respectiva socialización una vez se finalice el evento de la maestría. Bueno, sin embargo, pues como estudiantes de la SBTI, les sugiero que vayan y que asistan a ese evento, a ese lanzamiento, para que conozcan más sobre los programas de formación posgradual, ¿listo? Que ofrece la escuela. Bien. En esta última unidad, nosotros vamos a ver temas de geometría analítica. Entonces, dentro de esos temas, pues ya hemos visto, o pues ya la mayoría han visto porque ya han participado un poquito más en los foros, que son diferentes temas, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la ecuación de la línea recta, con la ecuación tanto general como canónica de la circunferencia, de la elipse, de la hipérbola, de la parábola y por supuesto vamos a hacer los ejercicios de aplicación que hemos visto en cada una de las unidades. Bien. Respecto a esa infografía, pues ustedes asisten al evento. Hay, por ejemplo, un programa que se llama Canva, donde pueden realizar su infografía o ustedes mirarán en qué herramienta la pueden hacer y la adjuntan al documento que van a entregar y a subir al entorno, información inicial. ¿Qué debe ir ahí? Pues en general recolectar la información del evento. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trató? ¿Cuáles fueron los temas principales?
cómo se llama el evento, obviamente pues algún registro fotográfico donde se evidencie que usted participó o que estuvo de asistente en el evento y en fin, digamos que la guía también es un poquito clara con las particularidades de esa infografía. La voy a resaltar acá. Entonces debe tener el título, un texto donde se incluya más que todo las explicaciones o los temas que se trataron dentro del evento. Y esto, la idea es que ustedes expliquen lo que se aprendió o lo que les sirvió, pues el evento en el que se participaron y por supuesto también en caso de que se pueda comenzar a citar em, el evento como tal, es decir, poner el evento en forma de referencia bibliográfica. ¿Mm? Bien, entonces ya esperé 15 minutos para que más gente se conectara. Ya debemos dar inicio a lo que es la explicación de la unidad 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a trabajar el día de hoy con ustedes? Porque tenemos CIPAS hoy y las CIPAS mañana también de 6 a 8 de la noche. Sin embargo, se presentó una situación y voy a requerir un aplazamiento para que sea el viernes de 6 a 8, pero pues todavía me están confirmando desde la universidad. Tan pronto tenga yo la información, la publicaré a sus correos. Igual el enlace es el mismo y el horario se mantiene el mismo, solamente que sería el viernes de 6 a 8. Listo. Entonces, como vimos, ahorita vamos a trabajar la parte de geometría analítica y en esa geometría analítica vamos a ver líneas, circunferencias, elipses, hipérbolas, parábolas y ya. Con eso finalizamos el tema del curso y nos centramos en la prueba POG. Entonces, dentro de la parte de la línea recta, vamos a trabajar primero con la definición de esa línea recta. Y la línea recta no es más que una sucesión de puntos. Y esa sucesión de puntos debe ser infinita y debe ser continua. ¿Listo? Generalmente nosotros representamos todo en nuestro plano cartesiano, X y Y, con unos puntos estratégicos. Y esos puntos pues tienen unas coordenadas X, Y, que es lo que vemos acá. Eso lo hemos trabajado siempre dentro del curso y pues en otras áreas también. Dependiendo de una expresión que nosotros tengamos, nosotros podemos identificar si estamos hablando de una línea recta, si estamos hablando de una parábola o de una circunferencia y demás. Entonces, dentro de la línea recta o dentro de alguna expresión que nosotros tengamos, podemos saber si es una línea recta, si viene de esta forma. AX más BY más C. ¿Qué nos dice acá? Que A, B y C son coeficientes que acompañan a las variables X y Y, pero esos coeficientes deben ser diferentes de 0. Si son 0, pues básicamente no se estaría hablando de una línea recta. Bien, asimismo, las variables X y Y que nosotros vemos ahí en esa expresión tienen una característica importante y es que el exponente debe ser igual a 1. Si alguna de esas variables tiene un exponente diferente, pues no va a ser una línea recta. Entonces, teniendo en cuenta estas dos características, nosotros podemos conocer qué puede ser o qué expresiones pueden llegar a generar una línea recta y qué no. Entonces, acá tengo el ejemplo de 4 ecuaciones. Y la idea es revisar cada una de esas ecuaciones, revisar las características para definir si es una línea recta o no. Entonces, comenzamos acá con la ecuación 1. ¿Qué me dice? Me dice que las constantes A, B y C deben ser diferentes de 0. ¿Quién sería A en esta expresión, en esta ecuación 1? Pues A es la
constante que está acompañando a la X, es decir, A es igual a menos 2. Y se cumple que efectivamente es diferente de 0. ¿Quién sería B? B es la constante que está acompañando a la B o es el coeficiente que está acompañando a la Y. En este caso pareciera que no hay coeficiente, pero ya sabemos que acá es B igual a 1. Por tanto, pues también se cumple esa condición. ¿Listo? C, ¿quién sería? C es el número el coeficiente que no está acompañando a ninguna de las dos variables. En este caso, C sería 3. Y efectivamente, también pues 3 es diferente de 0. Entonces, hasta aquí evaluamos y acordamos que efectivamente A, B y C, que son esos coeficientes que acompañan mi variable, son diferentes de 0. Entonces, estamos cumpliendo con el primer parámetro de una línea recta. Ahora, ¿cuál es el otro parámetro para cumplir con una línea recta? Es que los coeficientes de mis dos variables, en este caso X y Y, siempre tienen que ser, los coeficientes, no, perdón, los exponentes siempre tienen que ser igual a 1. En este caso, efectivamente, el exponente de X es 1 y el exponente de Y es 1. Quiere decir que también cumplimos con nuestro segundo criterio para reconocer esa línea recta, para generar una línea recta con esta ecuación. Es decir, que esta ecuación 1 sí me representa una línea recta. Bien. Ahora miremos la ecuación 2. Nuevamente, vamos a analizar que los coeficientes A, B y C que me están acompañando la ecuación. Entonces, aquí el coeficiente de A, ¿quién sería? 1, efectivamente es diferente de 0. El coeficiente B es menos 3, también es diferente de 0. Y el coeficiente C es menos 5, que también es diferente de 0. Entonces, cumplimos nuevamente con nuestro primer parámetro. Ahora vamos a ver las exponentes de las variables X y Y. En este caso, Y está al cuadrado. Entonces, no estaríamos cumpliendo con que ese exponente debe ser igual a 1. Aunque Y sí está elevado a la 1, X no está elevado a la 1. Y ambas tienen que estar elevadas a la 1. ¿Listo? Por tanto, esta segunda ecuación no cumpliría con nuestro segundo parámetro para generar una línea recta. Entonces, acá, pues no tendríamos una línea recta. Miremos entonces el caso de la ecuación 3. ¿Quién sería A? Es decir, ¿quién es el coeficiente que está acompañando a la X? Es este, 1/2. ¿Listo? Entonces, A es igual a 1/2, que efectivamente es diferente de 0. ¿Listo? B, ¿quién sería? B es el coeficiente que está acompañando a la Y. Entonces, acá B es igual a 1/4. ¿Listo? Y C, pues C es igual a menos 1. Entonces, acá con esto también estaríamos diciendo que se cumple nuestro primer parámetro, que es que cada una de las coeficientes A, B y C sean diferentes de 0. Hasta acá lo cumplimos. Vamos entonces a evaluar lo que serían los exponentes de nuestras variables X y Y. Entonces aquí el exponente de X es 1 y el exponente de Y es 1, lo que indica que también cumplimos con nuestro segundo parámetro. Es decir, que esta ecuación 3 también vendría siendo una línea recta. Si yo voy a graficarla en GeoGebra, pues voy a encontrar que se representa por medio de una línea recta. Bien. Ahora, entonces, Profe, cuéntame. disculpe, usted ahí estaba escribiendo que C es igual a menos 1. ¿Por qué? No entendí esa parte. Listo. Entonces, mira que la ecuación me pone aquí al C en el mismo lado de la igualdad, en el mismo lado donde están las variables X y Y, perdón, ¿cierto? Aquí, quien está acompañando o quien representa el valor de C no está en el mismo lado de la igualdad. Entonces, si yo lo voy a poner estrictamente de la misma manera, tengo que decir que X medios más, por favor omitan este menos de acá, Y cuartos
Regálenme un segundo que se me quedó sin pila el mouse. Un segundito, por favor. Ya. Ahora sí, gracias. Tengo entonces que A es igual a X a un medio, bueno, a X medios, más Y cuartos. ¿Listo? Más una variable C. Pero entonces este C, fíjense que esta expresión de arriba está igualada a 0, ¿cierto? Esta expresión de acá está igualada a 0. Y acá no está igualado a 0, está igualado es a 1. Entonces, tengo que igualar a 0. Para igualar a 0, este 1 pasaría al otro lado de mi igualdad. Entonces, como está positivo, pasaría a negativo. ¿Listo? Igual a 0. Y entonces, ahí es donde decimos que C es igual a menos 1. Porque tenemos que tener en cuenta el signo que está acompañando al coeficiente. ¿Sí me hice entender? O sea, ¿sí respondo tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, en la ecuación 1 sería, la C sería menos 3 y en Sí, la 2 la C sería 5. sí. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces decíamos que esta ecuación 3 efectivamente cumple con las dos condiciones para que se genere una línea recta. Ahora vamos con la ecuación 4. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que se cumple o no se cumple? Entonces, aquí hay algo, y es que X y Y que están haciendo entre ellas se están multiplicando, ¿sí? Y acá lo que me dice es que estas dos variables se suman. Entonces, acá esto no cumpliría porque sencillamente no tiene la misma estructura que me dice acá de AX más BY más C igual a 0. ¿Listo? Acá X y Y se están sumando y aquí X y Y se están multiplicando. Entonces, esta ecuación 4 es una ecuación, pero no es no me representa una línea recta. ¿Listo? Entonces, una vez identificadas esas ecuaciones, perdón, podemos irnos a nuestra guía y mirar aquí. Ah, bueno, no, mentiras, miento, porque acá nos están dando los puntos. Entonces, ya identificadas estas ecuaciones, pues ya podemos decir fácilmente si es o no una línea recta. Si no es una línea recta, ¿qué es? No sé, aún no lo sabemos, pero nos interesa por el momento aprender a identificar si esta ecuación determinada que yo tengo aquí enfrente va a ser una línea recta o no. Bueno, ahora entonces tenemos que estas ecuaciones o estas figuras, por ejemplo, la línea recta, nosotros la podemos expresar de diferentes maneras. Entonces, en esta ocasión, pues vamos, en esta diapositiva vamos a trabajar con la ecuación canónica de esa línea recta. Entonces, cuando nosotros tenemos un punto en un plano XY o dos puntos, en este caso, en un plano cartesiano, podemos identificar una línea recta que pueda pasar por esos dos puntos. ¿Listo? Y para eso, entonces, nosotros podemos representar de esta estructura, con esta estructura nosotros podemos representar esa línea recta. ¿Y qué decimos? Pues que A y B, ¿quiénes van a ser? Van a ser puntos de corte tanto en el eje horizontal como en el eje vertical.
Es decir, A va a ser un punto de corte ¿en qué eje? En el horizontal. ¿Por qué? Porque A está trabajando con una variable X, es decir, con el eje X que es horizontal, y B está trabajando con los valores de Y, es decir, el eje vertical de mi plano cartesiano. Bien. Esa es otra manera de expresar una línea recta, ¿sí? Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejercicio, nos dan una ecuación y nos dicen, bueno, dada la ecuación canónica de x medios menos y tercios es igual a 1, determinar los puntos de corte con los ejes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es identificar quién es A y quién es B para poder seguir con esta indicación que nos dicen acá. Nos dicen que A va a tomar un valor de X en el primer punto y B va a tomar un valor de Y en el segundo punto que nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos acá? A, ¿quién va a ser? Pues va a ser el denominador que está manejando la fracción que tiene el X, ¿cierto? Entonces, en este caso, A vale 2. Entonces, A vale 2. Y por estructura ya sabemos que es coma 0. ¿Por qué por estructura? Porque nos están pidiendo puntos de corte con los ejes, es decir, cuando X y Y valgan 0 dependiendo del punto que yo esté trabajando. Ahora aquí, ¿quién es B? B es el denominador de la fracción que me está trabajando con mi variable Y. Entonces, la fracción que está trabajando con mi variable Y es esta y el denominador es 3. Por tanto, B es igual a 3. Entonces, como B es igual a 3, ¿cómo me quedaría estructurado este punto de acá? 0,3. Y entonces, ya ubicados estos dos puntos, que los ubicamos aquí mismo, 2,0 y 0,-3 son los puntos de corte. Ah, bueno, menos por este menos que está acá, ¿no? Perdón. Es que al subrayar omití este menos. Como esto está negativo, esta fracción está negativa, pues este punto también se hace negativo. ¿Listo? Entonces nos quedaría que estos puntos 2,0 y 0,-3 son los puntos que cortan tanto el eje vertical como en el eje horizontal a esta línea recta, que ya después la vamos a ver en GeoGebra. Bueno, acá digamos que es un ejemplo de lo mismo. Vamos entonces a trabajar con algo y es que, bueno, acá, ¿por qué resalto esto? Porque ahora sí, dentro de la guía que a ustedes les aparece para sus ejercicios, les va a aparecer tres cosas. Les va a aparecer tres puntos. Un punto A, un punto B y un punto C. Y cada uno de esos puntos tiene unas coordenadas diferentes para cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el estudiante A, que tiene 3 puntos, el punto A tiene coordenadas 2,1, el punto B tiene coordenadas 5,4 y el punto C tiene coordenadas 2,4. ¿Qué valor tiene X en el punto A? 2. ¿Qué valor tiene Y en el punto A? 1. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pues un punto de coordenadas es una pareja ordenada X, Y. Es decir, el primer valor siempre va a ser X y el segundo valor siempre va a ser en el eje Y. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay algo también que caracteriza a una línea recta y es como el grado de inclinación que esta línea pueda tener respecto a mi eje X. Y a ese grado de inclinación, entonces, se le llama pendiente. Y esa pendiente se va a representar siempre con la letra M minúscula. ¿Listo? Entonces, cuando yo trabaje con la ecuación general o con la ecuación canónica, bueno, con la ecuación general de la eh, línea recta, voy a encontrar ese término M y ese término es
pendiente, siempre M minúscula. Y me va a hablar del grado de inclinación que tiene respecto a mi eje X, es decir, a mi eje horizontal. ¿Cómo hago yo para identificar cuál es la pendiente de la recta con la que yo estoy trabajando? Es simple, acá con esta expresión que me dice que M es igual a ¿quién? A Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Qué significa esto? Esto significa que para yo poder trabajar con una línea recta necesito mínimo tener, o con esta ecuación de punto pendiente necesito mínimo tener dos puntos que pasen por esa recta, un punto A y un punto B. Entonces, ese punto A va a tener coordenadas X, Y sub 1 porque es mi primer punto y tengo un segundo punto al que voy a llamar B que tiene coordenadas X, Y. Y los subíndices pues los represento como X sub 2 y Y sub 2 porque estoy hablando del segundo punto. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo dos puntos, lo primero que tengo que identificar es las coordenadas X y Y de cada uno de esos puntos y a identificar también entonces quién sería Y sub 2, quién sería Y sub 1, quién sería X sub 2 y quién sería X sub 1 para reemplazar y operar. No es más. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a trabajarlo acá. Listo. Cuando nosotros encontramos o cuando nosotros trabajamos con esta ecuación de punto pendiente, vamos a llegar a esta expresión, que es Y igual a mx más b. Ya sabemos que m es que la pendiente de esa recta, es decir, el grado de inclinación que tiene esa recta respecto a mi eje x, y el punto b, que es básicamente el punto de corte que tiene esa recta, pero con un eje específico, y es el eje vertical, es decir, es el eje Y. Con estas dos características nosotros podemos encontrar la ecuación general pues, de mi recta. Entonces, como ustedes tienen acá, en sus ejercicios tienen dos puntos. Con cualquiera de estos puntos ustedes pueden encontrar la ecuación de la recta asignada para cada uno de ustedes. Bien, y eso es lo que nos pide el ejercicio. Fíjense que el ejercicio nos dice, mire, a continuación se presentan las coordenadas de los puntos A, B y C con los cuales debe, 1, determinar la ecuación de la línea recta que pasa por los puntos A y B. O sea, nos dan mínimo 2 puntos para trabajar, que son punto A y punto B. Después nos dice, determine la ecuación paralela a la ecuación de la línea recta entre los puntos A y B, que pase por el punto C. Después nos dice, determinar la ecuación perpendicular a la ecuación de la línea recta entre dos puntos A y B, que pase por el punto C. Y al final, como siempre en el curso, representemos eso en nuestro software de GeoGebra. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer punto, que es encontrar esa ecuación de la línea recta a partir de la información que nos dan sobre A y B, es decir, sobre estos dos puntos que vamos a trabajar acá. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Con este ejemplo 3. Entonces nos dice determinar la ecuación de la línea recta que pasa por los puntos, en este caso pues se tomaron otros, 2,1 y menos 2,4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre para poder determinar esa ecuación de la línea recta, vamos a tener que calcular primero la pendiente de esa recta, poder encontrar este factor m, este coeficiente m que me está acompañando la x. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Pues acá ya tenemos la expresión que se las había compartido antes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar quién es y2, quién es y1, quién es x2, quién es x1. ¿Listo? Que son los términos que nos están pidiendo acá para poder hacer las operaciones y encontrar el valor de m. Entonces,
¿Quién sería Y2? Es la coordenada Y de mi segundo punto, porque por eso está acá el subíndice 2. ¿Cuál es nuestro segundo punto? Este es nuestro primer punto y este sería nuestro segundo punto. Entonces, ¿quién sería Y2? Si vamos a tener en cuenta que una coordenada, un punto en un plano cartesiano está representado por las coordenadas X, Y. Entonces, Y2, ¿quién sería? Los escucho. Sería el 4. Exactamente. Entonces, Y2 es igual a 4. Y1 es la coordenada de Y en el primer punto, que sería 1. X2 es la coordenada en X de mi segundo punto, que sería -2. Y X1 la coordenada en X de mi primer punto, que sería 2. Y con esto lo que hago es reemplazar y operar. Entonces yo digo que M va a ser igual a ¿quién? A Y2, que es 4, menos Y1, que es 1, todo sobre X2, que es -2, menos X1, que es 2. ¿Y eso cuánto me da? 0. Menos, 3. menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. La Menos decimal, 3 ¿cuánto cuartos. sería Cuartos. -3/4? Dime. ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces aquí podemos pasar esta expresión a denominador, que sería -3 dividido 4, que eso es igual a, ¿cuánto es 3/4 en decimales? 0.75. 0,75. Listo. Bien, entonces ya encontramos este parámetro M, que es bastante importante para cualquier ecuación de cualquier línea recta que nosotros tengamos. Ahora entonces lo que vamos a hacer es apoyarnos en esta expresión, que es la ecuación punto pendiente, para poder encontrar nuestra ecuación final de la ecuación de la línea recta, de la recta que que nos dieron. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que Y2 menos Y1 es igual a M sobre X2 menos X1. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a coger solamente, vamos a trabajar con un punto. Generalmente lo que hacemos es entonces no vamos a reemplazar nuestro Y sub 2 y nuestro X sub 2, los vamos a dejar como X y Y normal, pero sí vamos a trabajar con nuestro punto 1.
¿Es solo a mí o se quedó mudo el audio? Se quedó mudo. Pero no, ahí tengo el micrófono habilitado. Ahí ¿Me están volvió, escuchando ahí? sí, profe. Sí, ahí sí Ok, ya. Un momento. listo. Entonces, les decía, posiblemente estoy hablando muy bajito, les decía que vamos a utilizar esta expresión para poder encontrar nuestra ecuación de la línea recta. ¿Y cómo hacemos? Dejamos nuestro segundo punto, es decir, y2 y x2, expresados en términos generales como cualquier punto x, y, y lo que vamos a hacer es reemplazar nuestro punto 1 y nuestra pendiente. Entonces, acá resalto, en negro serían las coordenadas x y y de cualquier punto dentro de esa ecuación de la línea recta, y en rojo están las coordenadas XY de nuestro primer punto que nos da el enunciado, que es 2,1. ¿Listo? En verde, ¿quién estaría? En verde, pues está nuestra pendiente que la acabamos de hallar en nuestro paso anterior. ¿Bien? Ay, por favor, si pueden compartir el enlace para no tener que salirme de acá de la diapositiva. Gracias. Entonces, ¿qué sigue? Pues operamos normal. ¿Qué hay que operar? Este menos 3/4 tiene que operar a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Tiene que operar a X y tiene que operar a -2. ¿Cómo nos quedaría esto? Nos quedaría que Y -1 va a ser igual ¿a quién? A menos 3/4 por X, pues menos 3/4 de X, ¿cierto? Menos por menos da más, entonces sería más 3/4 por 2. ¿Cómo nos quedaría esa expresión? Ay, perdón. Entonces, menos por menos más, 3 por 2, 6 cuartos. ¿Listo? Y este menos 1 que está acá, pues pasaría a operar al otro lado. Entonces, acá pongo el +1 y acá lo elimino. Y entonces me quedaría que Y es igual ¿a quién? A menos 3/4 de X más 6/4 más 1. Pero fíjense que estos dos son valores constantes, es decir, que yo puedo sumar, operar 6/4 más 1. ¿Y cuánto me da 6/4 más 1? Los escucho. Entonces sumemos aquí a este lado 6/4 más 1. 10/4, efectivamente. 6/4 más 1 son 10/4. ¿Listo? Y esos 10/4 se pueden simplificar. Puedo sacar mitad en ambos lados de la fracción, entonces mitad de 10, 5, y mitad de 4, 2. Lo que indica que 10/4 es igual a 5 medios. Entonces, acá borro esto y digo 5 medios. ¿Cuál sería mi respuesta o cuál es mi ecuación para poder llegar a esta estructura? Decimos que Y va a ser igual a una pendiente M, que es menos 3/4 por mi variable X, más un coeficiente B, que va a ser mi punto de corte, que ya habíamos explicado quién era B, y ese B es 5 medios. ¿Listo? Y de esa manera, entonces, encontramos la ecuación de la línea recta que pasa por esos dos puntos.
¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Exactamente lo mismo que acabé de hacer yo, pues con sus diferentes puntos asignados. Bien, solamente hasta aquí hemos trabajado con el punto A y el punto B. Con esos dos puntos es más que suficiente para encontrar la ecuación de esa línea recta que tenemos nosotros ahí. ¿Listo? Entonces, repasando, identificamos los puntos, utilizamos la ecuación de la pendiente para poder operar, reemplazamos, operamos y con ayuda de la ecuación punto pendiente reemplazamos también solamente en el punto 1, en las coordenadas del punto 1, operamos y encontramos esta expresión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. Yo me perdí en el punto aquí ya cuando usted empezó en la ecuación punto pendiente, porque pues usted puso y2 menos y1 y eso es igual a la pendiente. Si la pendiente ya la habíamos hallado y era menos 0,75, ¿por qué se volvió a colocar menos 3/4 ahí? Ah, bueno, no, esto ya es gusto mío porque a mí me gusta manejar más los fraccionarios para estar, ser un poquito más precisa a la hora de hacer la gráfica. Pero pues tú lo puedes expresar con decimales porque igual menos 3/4 es exactamente lo mismo que menos 0,75. Pero pues a mí me gusta expresar las cosas en fraccionarios. Ya, ¿y por qué fue que se mantuvo, digamos, el x2, si tenemos allá que es menos 2, ese por qué no se utilizó, ese por qué se dejó en x? Este punto 2 lo dejamos sin coordenadas porque como es una línea lo que nosotros estamos encontrando, y acuérdense que la definición de línea recta que es un montón de puntos infinitos y sucesivos. Entonces, este segundo punto puede ser cualquiera que pase por esa línea que yo estoy dibujando. ¿Mm? Si yo le pongo valores a y2 y a x2, pues voy a encontrar es un punto como tal, concreto. Pero yo no necesito encontrar un punto concreto, sino necesito encontrar una expresión que me abarque todos los puntos infinitos que pueda tener esa línea recta. Por eso lo tengo que dejar expresado en x y y. ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, profe. Gracias. Listo. Bien, entonces aquí ya resolvimos nuestro primer punto, que es encontrar la ecuación de esa línea recta que pasa por esos dos puntos. Ahora entonces acá nos toman dos características bastante importantes, y es que existe algo que es una ecuación o una recta paralela, y hay algo también que hay una recta perpendicular a esa primera recta que nosotros con la que nosotros trabajamos o con la que acabamos de encontrar. Entonces, cuando yo voy a hablar de rectas paralelas o rectas perpendiculares, tengo que pensar en las características rápidas de cada una de ellas para poder identificar si es una línea perpendicular o si es una recta perpendicular o una recta paralela. ¿Listo? ¿A qué? Pues a mi primera recta original. Entonces, por ejemplo, acá, ¿quién sería la recta original? La verde, que está en ambas imágenes, ¿no? Esa es mi primera recta. Ahora tengo que encontrar una recta que sea paralela y otra recta que sea perpendicular. Entonces, la paralela se caracteriza por dos cosas. Y es que la paralela, si ustedes ven acá, nunca se va a cruzar con mi recta original. ¿Mm? Contrario a lo que serían las rectas perpendiculares. La recta perpendicular solamente se va a cruzar en un solo punto, en este caso aquí. Este es el único punto donde esas dos rectas se cruzan. Y cuando esas dos rectas se cruzan, entre ellas forman algo que se llama un ángulo de 90 grados, que por eso pues, recibe el nombre de perpendicular, porque entre esas dos líneas hay un ángulo de 90 grados. Bien, entonces,
Gráficamente podemos encontrar en la imagen quién es paralela y quién es perpendicular. La paralela nunca se va a cruzar, nunca la va a tocar y la perpendicular solamente la toca en un solo punto. Bien, ahora, ¿qué otra cosa las caracteriza? Resulta que cuando nosotros hablamos de rectas paralelas, vamos a ver que las pendientes de nuestras rectas son exactamente iguales. Es decir, acá tengo una recta, perdón, acá tengo una recta Y que está en rojito, ¿cierto? Y me dice, mire, esta recta en Y, la pendiente es de 0.5. Espérenme, yo agrando esta imagen porque siento que ahí no se ve nada. Entonces, esta primera recta, ya sabemos que la expresión general es Y igual a mx más b, ¿cierto? Entonces sabemos que m es ese coeficiente que me está acompañando a la x. Entonces acá ya podemos ver que ese coeficiente es 0,5, es decir, que la pendiente de esa recta es 0,5 o un medio, ¿bien? Y que el punto de corte es en más 1, o sea, b es igual a 1 y m es igual a 0.5. Con solo verla ya podemos identificar esos dos factores. ¿Qué nos dice? Que cuando yo tengo una recta paralela a esa primera recta con la que estoy trabajando, voy a tener una particularidad y es que la pendiente va a ser exactamente la misma. Es decir, que para este caso, no, ya, ahora sí. Ay, ahora sí. Para este caso, ¿quién es el valor de m? Pues ambas pendientes van a tener el valor de 0,5. Ahora, como estoy trabajando con dos rectas, pues es necesario poner subíndices que me hagan comprender de manera rápida de qué línea estoy hablando, de qué recta estoy hablando, si de la primera recta o de la segunda recta. Entonces, en este caso podemos decir que M1, que sería la pendiente de la primera recta, es 0,5 y M2, que sería la pendiente de la segunda recta, pues también es 0,5. Es decir, que tienen la misma pendiente. Eso pasa en las rectas paralelas. Tienen exactamente la misma pendiente. Entonces, ahí ya tenemos una pista para comenzar a caracterizar esa línea recta, línea paralela respecto a mi recta. ¿Mm? Con la recta perpendicular voy a tener que el producto entre esas dos pendientes va a ser siempre igual a menos 1. Es decir, yo tengo una línea recta cuya pendiente es M1 y tengo una línea recta cuya pendiente es M2. Esa línea M2 o esa línea recta 2 va a ser perpendicular a mi primera línea, o sea, a mi recta número 1. Como yo sé que son perpendiculares, entonces yo puedo multiplicar esas dos pendientes. Y voy a obtener que siempre, independientemente del número o del valor que tengan esas dos pendientes, cuando yo las multiplico, va a ser menos 1. Si ese producto entre las dos pendientes no da menos 1 o no son perpendiculares entre sí o hay algo mal dentro del procedimiento que están haciendo. ¿Listo? Que generalmente pues pasa que están haciendo alguna operación mal. ¿Listo? O algún despeje o algo. Pues porque el tema es de ecuaciones de rectas paralelas y perpendiculares. Bien.
Entonces, ¿qué tenemos acá? En esta gráfica, tenemos que M1, ¿quién sería? La pendiente de mi línea recta número 1, que es esta que está como en moradito claro. Y la pendiente es ¿quién? Menos 2. Fíjense que menos 2 es el valor que está acompañando la X. Es decir, que M1 es igual a menos 2. ¿Y quién sería M2? M2 pues es la pendiente de la segunda recta. Es decir, 0,5. Ahora, como sé que son perpendiculares, entonces yo voy a multiplicar M1 por M2 y me tiene que dar ¿cuánto? Menos 1. Entonces, reemplazamos acá los valores. M1 es menos 2 por, lo voy a poner como un asterisco para que no se confunda con X, por 0,5. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cuánto es menos 2 por 0,5? Da menos 1. Da menos 1. Entonces ahí estoy comprobando que efectivamente estas dos líneas son perpendiculares entre sí. ¿Listo? Entonces ya logramos identificar cómo de manera visual puedo identificar cuál es la línea paralela, cuál es la recta paralela o cuál es la recta perpendicular y analíticamente a través del análisis de las pendientes de cada una de esas rectas, yo puedo identificar cuál sería perpendicular y cuál sería paralela. Entonces, si es paralela, las pendientes son iguales. Si es perpendicular, cuando yo multiplico esas pendientes, voy a obtener el valor de menos 1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, porque con esto entonces ya tenemos los elementos para encontrar la ecuación de la recta paralela y la ecuación de la recta perpendicular. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo. Habíamos dicho, voy a aprovechar eso acá. Aquí no es 10 cuartos, aquí es 5 medios, ¿cierto? Habíamos dicho que nuestra recta era de Y, la puse Y1 porque es nuestra recta original con la que vamos a trabajar, era Y igual a menos 3 cuartos de X más 5 medios. ¿Mm? Entonces acá lo mismo. Voy a simplificar esta fracción de una vez y tengo que 5 medios. Listo. Y nos dice, determine la ecuación de la recta paralela a nuestra recta original. Entonces, a la recta Y1, que es igual a menos 3 cuartos de X más 5 medios, que pasa por el punto menos 3,4. Es decir, ya nos dan otro punto a trabajar dentro de nuestros enunciados. Acá ustedes tienen 3 puntos. Entonces, con el punto A y el punto B encuentran la recta original y con el punto C van a encontrar la recta perpendicular y la recta paralela a esa recta original. ¿Sí me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo? Este sería nuestro ejemplo, este sería nuestro punto C. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que tenemos que encontrar ¿qué? La ecuación de la recta, es decir, que tenemos que llegar a una expresión y igual a mx más b. Pero ese y me va a representar una recta número 2. Entonces vamos a poner acá recta 2. ¿Listo? Y esa recta es una recta paralela. Es decir, que cuando hablamos de recta paralela, ambas pendientes deben tener el mismo valor. Es decir, que M1 va a ser igual a M2.
¿Y cuánto vale M1? M1 pues vale menos 3/4, ¿cierto? Quiere decir que la pendiente de mi segunda recta pues también va a valer menos 3/4. ¿Listo? Quiere decir que ya tengo el valor de M sub 2. Es decir, que puedo utilizar nuevamente esta ecuación de punto pendiente para encontrar el valor o la ecuación de esa segunda recta. Entonces, tengo acá que Y2 menos Y1 es igual a M factor de X2 menos X1, que ya la habíamos visto aquí. Es exactamente igual a esta de acá. ¿Listo? Entonces, con esa ecuación de punto pendiente, vamos a trabajar para encontrar la ecuación de esa recta paralela. Tenemos entonces que reemplazamos acá nuestro punto, el que estamos trabajando, que es menos 3,4. Es decir, que Y1 va a valer 4 y que X1 va a valer menos 3. Y por eso acá lo puse en rojo. Y1 vale menos 4, vale 4, perdón, y X1 vale menos 3, que es el que está acá. ¿Qué se hace entonces? Se opera. Recordemos que al ser paralelas, pues el valor de la pendiente es el mismo, entonces la pendiente es igual a menos 3/4. Y tenemos que operar menos 3/4 por X menos, menos por menos más, entonces sería menos 3/4 por 3. ¿Cómo nos quedaría esas operaciones? Entonces tenemos acá que Y2 menos 4 va a ser igual a ¿quién? A menos 3/4 por X, pues sería menos 3/4 de X. Menos por menos más. Por menos, menos. Entonces acá tendríamos menos 3/4 por 4. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto sería el valor de multiplicar esto por esto? Bueno, listo. Entonces, ahí ya se los dejaría de tarea para que multipliquen ustedes ahí. ¿Qué es lo que queda? Pues ustedes van a tener acá una expresión y menos 2. Y sub 2 es igual a menos 3/4 de X, ¿cierto? Aquí es como si estuvieran sumando, entonces quedaría 3 menos 9/4 más 4. Y operan esto y les da un número. Y ese número sería el valor de B. Ah, bueno. Ese número sería el valor de B. Y con eso, entonces, encontraríamos nuestra ecuación de la recta paralela que no va a tocar nunca nuestra recta original. No se van a intersectar en ningún punto. Bien. Ahora, entonces, con eso, pues ya resolvemos nuestro segundo punto, donde nos dice que determinar la ecuación de la recta paralela de la línea entre los puntos A y B, es decir, nuestra línea original, esta que acabamos de determinar. ¿Qué pasa por el punto C? Entonces, acá lo único que tienen que hacer es reemplazar de acuerdo a estas coordenadas. Ahora, entonces, seguimos con
nuestra ecuación perpendicular a la ecuación de la recta perpendicular a esa recta original. Entonces tenemos acá nuevamente nuestra recta. Tenemos nuestra recta y como estamos hablando de una línea recta perpendicular, pues entonces ya tenemos que recordar que cuando yo multiplico esas pendientes va a obtener un valor de -1 ese producto, ¿listo? Pero pues ¿cómo conozco yo el valor de la segunda recta, de la segunda pendiente? Como no lo tengo, lo que tengo que hacer es despejar. Entonces, como conozco el valor de M1 y tengo acá el resultado, pues lo único que hago es decir que M2 va a ser igual ¿a quién? A -1 sobre M1. Acá entonces lo que hice fue reemplazar. ¿Quién es M1? Pues -3/4. Entonces reemplazo acá M1 por M2 es igual a 1. Entonces aquí lo que hice fue despejar M2 y encuentro que M2 pues va a ser igual a 4/3. Y si ustedes multiplican 4/3 por -3/4, van a encontrar que el producto entre esas dos pendientes es -1. Es decir, M1 que es -3/4 por M2 que es 4/3 va a ser igual a -1. ¿Listo? Entonces, menos por menos, menos por más, menos, se mantiene el negativo. Y este con este se simplifica, este con este se simplifica y me queda la expresión 1. Entonces, ahí ya compruebo que efectivamente el valor de la pendiente de la recta número 2 es 4/3. Ahora, ¿qué hago nuevamente con ese valor de la pendiente? Pues trabajo con la ecuación de punto pendiente que ya habíamos visto y lo que hago es reemplazar los valores de X1 y Y1 de acuerdo al punto que se me da, es decir, al punto C de cada uno de ustedes, donde en este ejemplo X vale 3, entonces acá lo reemplazo, X vale 3 y Y vale -1, entonces acá lo reemplazo, Y vale -1. ¿Qué tenemos entonces acá? Que Y2 menos por menos da más 1 va a ser igual a 4/3 de X, ¿cierto? Menos 12/3, que si yo simplifico, encuentro acá que esto es igual a 4. ¿Listo? Entonces acá tengo que Y2 más 1, perdón, más 1 no, porque la idea es quitar ese más 1, que Y2 es igual a 4/3 de X menos 4 menos 1. Y puedo operar estos dos números. Entonces, menos 4 menos 1 me da -5. Entonces, tenemos que Y2, o la ecuación de esa recta, es paralela a mi recta original, es de 4/3 de X menos 5. ¿Listo? Y de esa manera entonces ya encontramos
a partir de 2 puntos solamente, encontramos la recta que pasa por esos 2 puntos, encontramos una ecuación para una recta que es paralela y encontramos una ecuación para una recta que es perpendicular a nuestra recta original. Bien, y con eso entonces tenemos desarrollado nuestro primer punto en su totalidad. ¿Qué nos hace falta? Pues representar en GeoGebra esas rectas a partir pues de los 2 puntos que nos dieron en el enunciado. Entonces, tenemos acá, voy a intentar hacerla. Listo, aquí tenemos entonces que ingresar primero pues nuestros puntos A y B. ¿Cuáles nuestros puntos? ¿Cuáles son nuestros puntos? Nuestro primer punto era 2,1 y menos 2,4. Entonces 2,1. Tenemos ahí un primer punto. Y nuestro punto B igual a menos 2,4. Voy a confirmar que esos sí sean los puntos. Menos 2,4. Listo. Y ahora, entonces, ¿qué hago? Vengo acá y digo recta. Entonces, en la opción recta me dice seleccione 2 puntos o ubicaciones. Entonces, le doy la opción recta, selecciono mi punto A, selecciono mi punto B y automáticamente tengo esa recta. Y acá me dice, miren, esta recta de A a B está dada por esta ecuación. Pero pues yo lo puedo expresar de otra manera. Entonces, vengo acá a propiedades, álgebra, y le digo, por favor, exprésemelo de la manera y igual a ax más b, que si ustedes se fijan, esta es la estructura con la que hemos venido haciendo el ejercicio, donde a minúscula, ¿quién sería? Sería la pendiente de nuestra ecuación y b, que hemos manejado el término de b, pues sería el punto de corte. Bien, entonces vengo acá y nos dice, mire, efectivamente, cuando yo lo expreso esta recta de esta manera, entonces tengo que y es igual a menos 0.75x más 2.5 más 2.5. Entonces, ¿qué hago? Comparo esos valores de m y de b. Entonces, aquí habíamos dicho que m es igual a menos 3/4 y que menos 3/4 es igual a menos 0,75. ¿Listo? Y el b, ¿quién es? 5 medios. Acá no lo expresan en decimales. Entonces, ¿cuánto es 5 medios? Pues 5 dividido 2, ¿cuánto me da? 2.5. Es decir, que de esta manera yo compruebo a partir de los 2 puntos que me dio el enunciado, compruebo que efectivamente la recta que yo calculé está correctamente calculada, valga la redundancia. Entonces yo le puedo acá cambiar el color en rojo, vengo acá y le digo básico y le pongo nombre. Entonces aquí el nombre podría ser Y1. Vamos a llamarlo como Y1. Y le decimos nombre y valor, es decir, que muestre el nombre y el valor. Y acá efectivamente tengo que y es igual a menos 0,75x más 2.5. Voy a poner también que en la gráfica se vea
las coordenadas del punto B, nombre y valor. Y en el punto B, que también aparezca nombre y valor. ¿Listo? Y de esta manera tengo mi primera recta con los puntos A y B, tal cual me los dio el enunciado. Bien, ahora entonces, ¿qué sigue? Pues graficar la ecuación, o perdón, la línea recta, tanto perpendicular como paralela a esta ecuación. Entonces yo puedo venir acá y le puedo decir punto, recta paralela, y me dice punto y dirección, o segmento de recta o semirrecta o vector. Entonces vamos a mirar si de pronto, bueno, no, primero tengo que encontrar, antes de eso, primero tengo que ubicar el punto que me da el enunciado. Entonces el enunciado me dice, mire, usted tiene que calcular la recta paralela a el punto, perdón, la paralela, ahí está. La recta paralela con el punto C, es decir, el punto menos 3,4, que ustedes acá el punto se los da la misma rúbrica, ¿no? Entonces ubican estos 3 puntos y ahí sí hacen toda la dinámica para hacer para graficar la recta. Entonces voy a verificar que ese sea el punto que nos dieron. Sí, menos 3,4. Entonces vengo acá, le digo propiedades, es el punto C, muestra el nombre y el valor. Listo, como está peñuscadito, entonces le hago un zoom para que no interrumpa la visibilidad y vengo acá en recta. Me perdí acá, en esta ecuación y le digo recta paralela. Entonces viene acá paralela y me dice punto y dirección o segmento recta, semirrecta, vector. Entonces vengo y le doy punto, shift y la recta. Mentira, sin el shift. Solamente el punto y selecciono la recta. Y automáticamente me genera una recta paralela. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa recta paralela? Nuevamente, fíjense la manera en la que está expresada. Entonces, vengo acá a propiedades y le digo álgebra. En ecuación, le digo, por favor, expréseme esa línea recta en términos de y igual a ax más b. ¿Listo? Le podemos poner otro color. Pongámosle un color verde. Uy, verde. Y le podemos decir en básico que esa ecuación se llame y sub 2, ya que es la segunda recta que trabaja mi ejercicio. Listo, y le decimos acá nombre y valor para que salga también dentro de la imagen la expresión de la recta. Entonces vengo acá. Y ahí tengo, entonces, en este punto, en rojo estoy señalando la ecuación original con los puntos A y B que me da el enunciado. En verde tengo la recta paralela a esa recta original con el punto C que también me lo da el enunciado. ¿Y qué nos piden después? Bueno, comprobemos que efectivamente sea menos 0,5 más 1,75. Entonces yo vengo acá. Bueno, este no lo hice porque no me respondieron. Entonces vamos a trabajar con la recta perpendicular. Entonces lo mismo, vengo acá a recta, señalo perpendicular y como ya tengo ingresado el punto con el que me piden calcular la línea perpendicular, entonces vengo acá, doy la opción, señalo el punto, es el punto C, y la recta con la que yo quiero que se compare para saber que sea, para determinar
perpendicular, es decir, mi ecuación o mi recta original. Entonces vengo y la señalo. Y automáticamente se me genera otra recta que efectivamente se va a cruzar. Se va a cruzar en este punto. Entonces yo vengo acá y digo punto, intersección. Entonces señalo esta ecuación, esta recta y esta recta. Y digo, mire, se intersecta en el punto menos 2,64, 4,48. Esas son las coordenadas del punto de intersección de estas dos rectas. Pero a mí también me interesa ver, lo que me interesa es ver la ecuación de esa recta. Entonces vengo acá, propiedades, le pongo el nombre, entonces sería Y3, que sería mi tercera recta. Le digo nombre y valor. Pongo acá en color, no sé, vamos a poner un azul. Listo. Y encontramos que en la sección de álgebra tenemos que nuevamente cambiar la estructura a la que en la que se expresa esa tercera ecuación. Entonces, con esto ya daríamos por terminado nuestro primer ejercicio. Comparemos entonces esta ecuación, nos dice que y es igual a 1,33 más 8. Entonces ahí ya entraríamos a mirar esto que está acá. Ay, no me está dando. Bueno, pero pues ahí ustedes ya mirarán cuáles son los procedimientos o los... no, es que aquí no me dio, fue porque yo le puse otro punto de corte. Pero como ustedes es el mismo, por eso lo hice acá con el C. Ya. Entonces acá ustedes pueden comprobar su ecuación. Y fíjense que en una sola pantalla, en una sola captura de pantalla, de manera ordenada y muy visible, yo puedo tener la ecuación de mi primera recta, los 2 puntos que me da el enunciado o los 3 puntos que me da el enunciado y las ecuaciones de las 3 rectas, todo en una sola imagen, como lo pide acá la guía de actividades. ¿Listo? Fíjense que aquí la guía dice, represente en un solo plano cartesiano las 3 ecuaciones de la línea recta por medio del GeoGebra. ¿Me he hecho entender hasta acá? Ahí ya desarrollamos el ejercicio completo con gráfica y todo, paso a paso, todo. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Gracias. Ok. Bien. Sí, ¿Alguna profe, sí lo pregunta? escucho. Listo. Y esto yo lo tomo como captura de pantalla. Y ahí está perfectamente todo desarrollado. Sigamos con el otro punto. Entonces, lo que voy a trabajar ahorita es la parábola. ¿Listo? La parábola no es el ejercicio 2, porque el ejercicio 2 son circunferencias y elipse, que eso lo voy a dejar para la sesión del viernes. Vamos a trabajar con el ejercicio número 4, con la parábola, para que se salgan de acá con 2 ejercicios desarrollados. Entonces, dentro de la parábola, ya la habíamos trabajado con las ecuaciones anteriores y habíamos inclusive desarrollado ejercicios habíamos solucionado con ecuaciones de segundo grado, habíamos visto más o menos esta figura, ¿cierto? Entonces, la definición formal de una parábola es esa sesión de puntos también en un plano cartesiano X, Y o XY, pero esta sesión de puntos se caracteriza porque van a tener en cuenta 2 parámetros. Y es un punto fijo, siempre un punto fijo al que se va a llamar foco y una recta que se va a llamar directriz. Entonces acá vemos en esta línea azul, esa sería la sucesión de puntos que va a estar dibujada a partir de la relación que existe entre el foco y la directriz. El foco sería este punto
es un punto con coordenadas X, Y tal cual, pero es un punto que no se va a cambiar, que siempre va a ser el mismo, y una directriz que es básicamente una recta, que es esta de acá, ¿listo? ¿Y qué me dice? Me dice que cualquier, ay, en un segundo. Me dice que cualquier punto, coordenadas de punto de esta línea azul, se va a caracterizar porque va a ser equidistante entre ese punto y el foco y ese punto y la directriz, es decir, esa recta. Bien, entonces acá manejamos un punto con coordenadas X, Y si ustedes miden la distancia que hay entre ese punto y el foco, va a ser la misma distancia que hay entre ese punto y un punto de esa línea recta que nosotros llamamos directriz. Esa es la definición geométrica de la parábola. Y la parábola tiene diferentes partes. Entonces, dentro de ellas tenemos el vértice, el foco, la directriz, un eje de simetría y un lado recto. ¿Quién sería el eje de simetría? El eje de simetría está representado acá por esta línea morada, que básicamente lo que hace es que pasa por el foco y por la directriz y la distancia que hay entre cualquier punto acá, entre este punto y el eje, va a ser la misma distancia que hay entre el eje y el punto de acá. ¿Listo? Por eso se llama eje de simetría. Entre este punto y este eje va a haber la misma distancia que entre este punto de acá y el eje. Y pues el lado recto es básicamente solamente la mitad de esa o un segmento de la distancia o del eje de... No, el lado recto sería la distancia que hay entre el eje y un punto cualquiera de mi parábola. Ahora, cada uno de ellos también tiene una expresión que usaremos para poder desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, si se fijan, nuestro ejercicio nos va a pedir varias cosas. Nos dice que a partir de la expresión de una parábola, tenemos que determinar un centro, o bueno, un vértice, el foco y la directriz de esa parábola para poder hacer una representación en el software. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos acá para expresar de manera matemática todas estas partes que acabamos de ver? Entonces decimos que el vértice siempre va a ser un punto de coordenadas h, k. ¿Listo? Y me va a representar ese punto donde la parábola va a cambiar de dirección. Aquí está nuestro vértice. Entonces fíjense que acá esta parábola va bajando, llega hasta este punto vértice y ya no baja, sino que cambia su dirección y comienza a subir. Por eso, aquí donde dice que la parábola cambia de dirección justo en el vértice. Bien, ahora nos dice que el foco es un punto fijo, que ya lo habíamos mencionado, y que tiene ciertas características, ¿sí? Y esas características van a depender del sentido de la parábola. Pero pues va a tener algo que se llama P y aparecen acá. Ya habíamos visto HK, que son dos puntos en el plano cartesiano, uno en el eje X, el otro en el eje Y, pero va a aparecer aquí un factor P que se define como la distancia que hay entre el foco y el vértice o entre el vértice y su directriz. Es decir, la distancia que hay entre el foco y vértice, esta distancia que está acá, o entre el vértice y la directriz, esta distancia que está acá. Y a eso le llamamos P.
Bien. ¿Qué sería la directriz? Pues la directriz no es nada más que una línea, una recta, ¿sí? Que se va a expresar en términos de K y de P. Ya sabemos que K es una coordenada, es un punto, una coordenada del vértice, y menos P, pues es ese factor. Ahora, estas expresiones van a cambiar dependiendo de hacia dónde se abra la parábola. Nosotros podemos expresar la parábola de diferentes maneras en el plano cartesiano. Ya ahorita vamos a ver. El eje de simetría, pues ya lo había explicado, y el lado recto también. El lado recto generalmente tiene una longitud de 4P. Siempre va a valer 4P. Entonces, ¿a qué me refiero con que depende, las expresiones pues dependen hacia dónde se abra la, o cuál sea el sentido de la parábola? Resulta que en la línea recta nosotros habíamos visto que es una sucesión de puntos y ya. Y habíamos hablado también de pendientes que son positivas y habíamos hablado también de pendientes que son negativas. Pueda que no lo haya dicho explícitamente, hay pendientes negativas y pendientes positivas, pero dentro del desarrollo de los ejercicios vimos que hay unas pendientes que eran positivas, hay otras pendientes que eran negativas. Y pues de eso va a decir si la línea recta es ascendente o descendente. Acá vamos a tener un poquito más de posibilidades. Vamos a tener en un solo plano cartesiano XY, nosotros podemos tener entonces esta parábola, puede ser abierta hacia arriba, o puede ser abierta hacia abajo, o puede ser abierta hacia la derecha, o puede ser abierta hacia la izquierda. Y dependiendo de esa parábola, de ese sentido, nosotros vamos a encontrar la manera de expresarlo de acuerdo a unos signos y a unas coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se note acá? Estas dos opciones se caracterizan porque son verticales, es decir, están abiertas hacia el eje Y. Si nosotros acá ponemos un plano cartesiano X, Y, vemos que esta parábola está abierta hacia el lado positivo de las Y. Entonces, aquí estamos hablando de parábolas en sentido vertical y acá pues estaríamos hablando de parábolas en sentido horizontal. Bien, entonces, ¿cómo nosotros identificamos con solo ver la ecuación? ¿Cómo identificamos si es una parábola vertical o es una parábola horizontal? Si es una parábola que se abre hacia arriba o es una parábola vertical pero que se abre hacia abajo, o puede ser también una parábola horizontal que se abre hacia la derecha, como puede ser una parábola horizontal que se abre hacia la izquierda, derecha, hacia abajo o hacia arriba. ¿Listo? Y entonces quiero que por favor vean e identifiquen esto. Resulta que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de la expresión canónica de nuestra parábola, podemos ver varias cosas. Podemos ver primero que hay un término que está elevado al cuadrado, ¿sí? Podemos ver que hay otro término que está multiplicando y hay otro término que está sin exponente, o bueno, con exponente a la 1. Además de eso, también vemos que hay dos variables, X y Y que esas dos variables, una está dentro del término que está elevado al cuadrado y la otra está dentro del término que no está elevado al cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo sabemos si la gráfica es vertical o es horizontal? Pues nos vamos a orientar por la variable que no está elevada al cuadrado. En este caso, ¿cuál es la variable que no está elevada al cuadrado? La y. Quiere decir que mi parábola va a estar trabajando sobre el eje Y, es decir, va a ser vertical. Aquí, en este caso, ¿cuál es la variable que no tiene exponente al cuadrado? En este caso, la variable que no tiene exponente al cuadrado es la X, lo que me indica que la
parábola va a estar abierta sobre el eje X, ya sea a la izquierda o a la derecha, sea arriba o sea abajo. Lo que me va a definir el eje hacia donde se abre la parábola es la variable que no está elevada al cuadrado. Ahora, que si es hacia arriba o es hacia abajo, ¿qué lo va a definir? Lo va a definir el signo que acompaña al factor P. En este caso, el signo es positivo, es decir, que la parábola va en el eje Y positivo. En este caso, fíjense, la variable Y es la que no tiene exponente al cuadrado, por tanto ya sabemos que va a ser una parábola vertical, pero el factor P está negativo, lo que indica que es una parábola hacia abajo. En este caso, el factor P es positivo, entonces vamos a tener una parábola hacia la derecha. Y aquí el factor P es negativo, lo que indica que vamos a tener una parábola hacia la izquierda. Entonces, con solo ver la ecuación, nosotros ya podemos definir si es una parábola o es una línea recta, por ejemplo, y hacia dónde está abierta. Si hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, si yo quiero graficar, vamos a graficar en GeoGebra estas diferentes parábolas, a ver cómo nos va. Acá puedo ocultar todo esto. No me toca escribirla, no la pude meter así. Esto lo puedo borrar. No, me tocó a mano. Entonces decimos acá x menos 3 al cuadrado Ay, ¿me la dictan, porfa? X menos 3 al cuadrado, eso sería igual a 6 factor de, ¿cuál era el otro factor? Bueno, ya va apareciendo la parábola. Y menos 2. Y menos 2. Listo. Aquí tenemos entonces nuestra parábola. Si yo digo, vamos a ver si copio esto mismo. Ya no quiero eso positivo, sino cambio a este que es negativo. Entonces, fíjense que aparece una parábola vertical también, porque la Y es la que está aún elevado a la 1. Pero, pues, mi factor P, que en este caso sería 6, es negativo, ¿cierto? Bueno, el factor P no sería 6. El factor P sería un número que al multiplicarlo por 4 me dé 6, pero igual es negativo. Entonces, sería hacia abajo la parábola, pero vertical. Si yo hago otra,
pero aquí ya no le cambio, no trabajo con Y, con X, sino trabajo con Y, entonces le pongo Y menos 2, y acá no sería Y, sino sería X más 3. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener una parábola abierta en el eje X, porque X es el que está elevado a la 1, y hacia la derecha, perdón, una parábola horizontal abierta hacia la derecha, porque el factor, el número 6 está positivo. Y si yo cojo esto y lo pongo negativo, pues ¿qué esperaríamos? Una parábola horizontal, pero que sea abierta hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Ven la diferencia de cada una de las parábolas? Unas abiertas hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, que dependen de qué? Del exponente o de la variable que tenga exponente a la 1 y del signo que está representando pues el 4P, el parámetro que está representando el 4P. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos para cada uno de los ejemplos, tanto en su ecuación canónica como reemplazando en algún punto. ¿Por qué lo hice? Pues porque ustedes dentro de la rúbrica de actividades les da efectivamente esta misma estructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que identificar acá? Pues ya saben que todos están trabajando con parábolas, pero por ejemplo, las letras A, B y E tienen algo en común. ¿Qué sería? Como todas están con la variable x al cuadrado, pues espera que los ejercicios A, B y E tengan parábolas horizontales. Asimismo, los ejercicios C y D, pues tendrían parábolas, perdón, los ejercicios A, B y E tendrían parábolas verticales, porque el que está, la variable que está elevado a la 1 es el y la variable, los estudiantes con las letras C y D, que tienen la variable elevada a la 1 es x, pues estarían trabajando con parábolas horizontales. ¿Listo? De la misma manera, entonces yo voy a tener que los estudiantes A, C y E tienen algo en común. Y es que tienen el parámetro positivo, es decir, que ellos o bien pueden trabajar con parábolas hacia arriba o hacia la derecha, según sea el caso, y los estudiantes B y D trabajarían con una parábola hacia abajo o hacia la izquierda, según sea el caso. ¿Listo? Entonces, con solo ver la ecuación, ya puedo más o menos dibujar cada una de esas parábolas. No hay que hacer cálculos, solamente saber interpretar la ecuación canónica que nos están dando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Para terminar, entonces, acá ubiqué un ejercicio porque pues nos piden encontrar el vértice, el foco y graficarlas. Ya pues graficar, fíjense que es básicamente meter la expresión que nos dan en el enunciado, o la podemos graficar de otra manera que ya les voy a indicar cómo. Tenemos entonces que dentro de esta expresión podemos encontrar los valores de h. Entonces, fíjense que acá la expresión general es x menos h elevado al cuadrado igual a 4p factor de y menos k. Y hay algo muy curioso, o bueno, muy curioso no, para que tengan ustedes en cuenta, y es que la coordenada h siempre va a trabajar con la x, es decir, que estamos hablando de una coordenada sobre el eje x. Y la variable k va a ser una coordenada, un punto, perdón, un punto sobre el eje y. ¿Listo? Entonces, aquí podemos identificar fácilmente que dado este ejemplo donde me dice que x menos 3 elevado al cuadrado es igual a 6 factor de y menos 2, puedo deducir rápidamente que h vale 3 y que k vale 2. Entonces, h vale 3, k vale 2. ¿Qué otra cosa puedo deducir? Que el 4p
era el lado recto que nosotros habíamos visto ya cuando caractericé parte por parte de la parábola, es igual a 6. Eso también lo podemos ver únicamente analizando la ecuación canónica. Sin ningún tipo de operación ya podemos obtener estos tres valores. Ahora, nos piden hallar el vértice. ¿Cómo era que nosotros hallábamos el vértice? Pues nos venimos acá a esta diapositiva donde están las partes, la definición de cada parte y la manera en que se expresa cada una de esas partes dependiendo si la parábola es horizontal o es vertical o es hacia la izquierda o es hacia la derecha. O mejor dicho, si está trabajando sobre el eje X o si está trabajando sobre el eje Y. Entonces, acá nos dicen, mire, para que usted calcule el vértice no es nada más que un punto H, K. Y como acá nosotros nos dan las coordenadas y nos dan los valores de H y K, pues decimos que el vértice es sencillamente 3,2. Es decir, el punto 3,2 es donde yo voy a encontrar que esa parábola va a cambiar de dirección. Ahora, ¿cómo la dibujamos? Espérame porque me adelanté un poquito. Ya sabemos que si se va a trabajar, que el eje sobre el que se trabaja va a estar dado por la variable que tiene exponente a la 1. Es decir, en este caso, la variable que tiene exponente a la 1 es y. Por tanto, estaríamos trabajando con una parábola sobre mi eje y. Ahora, si es hacia arriba o es hacia abajo, lo va a delimitar ¿qué? El signo que esté acompañando mi parámetro P. En este caso, pues sabemos que ese signo es positivo. Es decir, que mi parábola va a estar trabajando sobre el eje positivo de las Y. Ahora sabemos que mi punto de inflexión o el vértice de esta parábola va a tener coordenadas ¿qué? 3,2. ¿Qué otra cosa podemos extraer de acá? Entonces tendríamos el parámetro P, que ya habíamos visto cuál era nuestro parámetro P, y decíamos que ese parámetro es que la distancia que puede haber entre el foco y el vértice, entre esta y esta, o la distancia que hay entre el vértice y la directriz. Estas distancias deben ser exactamente iguales. Entonces, tenemos acá que si 4P es igual a 6 y yo tengo que hallar el valor de P, pues lo único que tengo que hacer es despejar de esta expresión a P. Entonces me queda que P es igual a 6/4. Y simplifico y me quedaría pues que P es igual a 3/2. Entonces ahí ya tengo otro valor. ¿Para qué me sirve ese valor de P? Para encontrar el foco, es decir, este punto tan importante que está dentro de la definición de la parábola. El foco, que lo voy a llamar F. Profe, Y ese disculpe, foco, dime, ¿ese 6/4 de dónde lo sacó? No vi. de despejar P de esta expresión de acá. Aquí dice que 4P es igual a 6. Ah, ya. Listo, gracias. Vale. Entonces aquí me dice, mire, el foco va a estar dado por una expresión donde yo voy a tener que en cuenta o voy a tener que trabajar con la coordenada o con el valor de H, el valor de K y el valor de P. ¿Cuál sería la expresión que más me conviene para encontrar el foco? Pues dependiendo de el eje sobre el que se trabaje la parábola. En este caso, si nos venimos para acá, dice acá, un foco, un punto fijo que va a variar, su expresión varía de acuerdo a si es una parábola vertical o es una parábola horizontal. Entonces, si es una parábola vertical, yo voy a manejar esta expresión, donde H, K más P. Este es un punto. Y si es una parábola horizontal, entonces yo lo que hago es H más P, K.
¿Ven la diferencia entre trabajar con un foco en una parábola vertical y trabajarlo con una parábola horizontal? Y es que este factor de P pues va a sumar dependiendo de dónde se encuentre. Acordémonos que H me va a representar el eje horizontal y K me va a representar el eje vertical, o sea, el eje Y. Y el factor de P yo lo voy a agregar ya sea al eje X o al eje Y, dependiendo de hacia dónde esté dirigida la parábola. Y estoy hablando de una parábola vertical, pues ¿a qué coordenada se le agrega P? A la coordenada que está en el eje vertical, en el Y, es decir, acá. ¿Sí? Pero si yo estoy trabajando con una coordenada, una parábola horizontal, pues P, ¿a qué factor se le va a agregar? A H. Mírenlo acá, H más P. ¿Por qué? Porque H es esa variable que me está trabajando sobre el eje X, es decir, sobre una parábola horizontal. Entendiendo cómo el factor de P va a afectar o va a ser útil para encontrar el foco, entonces lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar. Como ya sabemos que es una parábola que está trabajando sobre el eje Y, puesto que la exponente de la variable, el exponente 1, pertenece a la variable Y, entonces lo que hago es que el foco tiene coordenadas H, K más P. Fíjense que acá lo subrayé de azul. Esperen a ver si amplío un poquito más. ¿Listo? Entonces, H, ¿quién vale? H vale 3. Coma, que es la manera en que yo delimito mi punto. K más P. Entonces, K, ¿cuánto vale? 2. P, ¿cuánto vale? 3 medios. Reemplazo aquí y opero. Entonces, 2 más 3 medios me da 7 medios. Que puesto en decimales, la coordenada sería el punto 3,3.5. ¿Listo? Acordémonos que este iría sobre el eje de las X y este punto iría sobre el eje de las Y. Bien. Ahora, entonces ya encontramos el vértice, ya sabemos hacia dónde está dirigida o sobre qué eje va a trabajar la parábola. Sabemos si va a ser abierta hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya sabemos encontrar o interpretar nuestra ecuación canónica para encontrar el factor de P. A partir de ese factor de P podemos encontrar el foco y con el foco, o bueno, con el factor de P también podemos encontrar la directriz. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos mencionado que esa directriz es básicamente una línea recta, ¿sí? Que va a estar siempre equidistante a un punto cualquiera de la parábola que yo seleccione, y ese punto que yo seleccione también va a estar equidistante respecto al foco. Es decir, la distancia que hay entre el foco y el punto que yo seleccione va a ser la misma que hay entre el punto y la directriz. A eso me refiero. ¿Mm? Entonces, la directriz es bastante importante para encontrar para graficar nuestra parábola. ¿Qué decimos acá? Que la directriz es básicamente Y, estamos hablando de una parábola que está trabajando sobre el eje Y. Entonces, Y va a ser igual a ¿quién? A K menos P. ¿Quién es K? 2. ¿Quién es P? 3 medios. Entonces, lo que hacemos es reemplazar. 2 menos 3 medios. Operamos y encontramos que la recta va a ser Y igual a 0,5. ¿Listo? Y con eso desarrollamos nuestro segundo ejercicio. ¿Qué nos hace falta? Graficar. Entonces voy a ocultar esto, que ya sabemos que una manera de graficar pues es ubicando la ecuación directamente de lo que nos dio el enunciado. Lo otro que podemos hacer es venir acá. Me perdió. Acá, a esta, donde dice parábola.
¿Y qué me dicen? Mire, seleccione un punto y luego la directriz. ¿Qué punto vamos a seleccionar? Fíjense que en la imagen nos muestra la directriz, que sería esa línea recta que está grisecita, nos mostraría la parábola, que sería la línea roja, y ¿quién sería ese punto azul? Ese sería el foco. Entonces yo lo que puedo hacer es ubicar primero el punto del foco. ¿Cuál es el foco? La coordenada 3,3.5. Entonces yo vengo acá y voy a decir, mira, ubica un punto F, porque estoy hablando del foco, que tenga coordenadas 3,3.5. O sea, 3 en X, 3.5 en Y. Listo, y acá me ubica mi foco. Entonces, como tiene coordenadas pequeñitas, pues se hace el zoom. Vengo acá, le digo propiedades. Esa recta, vamos a dibujarla, a colorearla. Bueno, enter. Le digo acá propiedades y le digo nombre, que se llame directriz y que tenga nombre y valor y que tenga, no sé, un color rojo. Listo. Entonces ya puedo venir acá, elipse, parábola, y me dice seleccione el punto y luego la directriz. Es decir, coja este punto que es el foco. Ay, perdón, la embarré. Vuelvo acá. Parábola. Selecciono el punto y selecciono la recta que me aparece como la directriz y automáticamente él me va a generar mi parábola. ¿Cómo sé yo que esa parábola, si lo voy a hacer por este método, pues la parábola debe ser igual a la que me sale en el enunciado? Entonces vengo acá y le digo propiedades. Vamos a ponerle nombre, bueno, dejémosle el nombre, nombre y valor. Y vengo aquí en álgebra. Bueno, esta es la forma general de una parábola. Sin embargo, nosotros estamos trabajando otra, que es nuestra forma canónica, y que va a ser esta. ¿Por qué esta? Porque fíjense que está trabajando con x, h, algo que está elevado al cuadrado, o el término que está elevado al cuadrado, nuestro factor 4p y una coordenada k, ¿cierto? h, k. Entonces, esta es la forma o la expresión que más nos conviene dado en nuestro enunciado, ¿no? Aquí seleccionamos y listo. Y entonces acá está expresada nuestra parábola con la estructura que nosotros dijimos. ¿Listo? Aquí fíjense, 6 factor de y menos 2. En nuestro ejemplo, 6 factor de y menos 2 igual a ¿quién? A x menos 3 al cuadrado. Asimismo está acá. Igual a x menos 3 al cuadrado. Y esta sería una manera de representar la parábola. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta el factor y el vértice. Entonces acá podemos poner, por ejemplo, el vértice, ya habíamos dicho que eran las coordenadas h, k, es decir, en un punto 3.2. Si yo voy a dibujar acá en mi GeoGebra, voy a ubicar un punto que se llame B de vértice. Que sea igual a 3,2. Fíjense que me aparece ahí, justo donde la parábola pues va a cambiar su dirección. Entonces vengo acá, le digo mostrar nombre y valor y lo podemos llamar vértice.
se va a llamar P, ¿cierto? Entonces vengo acá y le digo propiedades, llámelo P minúscula, que es el factor P que ya habíamos visto, y que aparezca no sé, pongámoslo en color morado, no, un color naranja. Nombre y valor. Listo. Y entonces acá tenemos que P es igual a 1.5. Entonces vengo acá y digo que habíamos dicho que valía P 3 medios. Entonces expresemos 3 medios en decimales. 3 medios es igual, efectivamente, a 1.5. Listo. Y con eso tenemos entonces nuestra parábola. Podemos hacer zoom ahí, por ejemplo. ¿Qué se puede ver ahí? Se puede ver la parábola con el nombre. Se puede ver el foco con sus coordenadas, el vértice con sus coordenadas, el factor P también con su valor y la directriz señalada. Y esa Profe, puede ser disculpe. fácilmente la evidencia del ejercicio. ¿Listo? Cuéntame. Profe, en ese caso, en el ejercicio nos piden las coordenadas del centro. En ese caso, ¿cuál sería la coordenada del centro? Bueno, en ese caso ya van a ver que sería básicamente como el mismo vértice de las coordenadas X, Y, perdón, H, K. Entonces, el mismo valor del vértice. Con esa información está más que suficiente la información de la parábola. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Listo, entonces ya con eso daríamos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias por la participación, por la asistencia. Profe, Cuéntame. Profe, muchas gracias. disculpe, profe, ¿no hay que hacer el video de presentación del ejercicio? No, no hay que hacerlo porque en esta unidad lo que hay que hacer es asistir a un evento académico de la universidad y hacer una infografía de ese evento académico. Gracias, profe. Bueno, muchachos, la sesión de mañana queda aplazada para el viernes y de todas maneras ahorita envío un correo rectificando esa información. ¿Listo? Que estén muy bien, una feliz noche. Gracias por asistir. Hay Muchas gracias. hay en el chat ay, por favor, no se les olvide registrar la asistencia en el CIPAS, bueno, que es bastante importante. ¿Hay alguien en el chat que estaba haciendo preguntas? Profe, buenas noches. Yo tengo una pequeña, bueno, pues una inquietud sobre la infografía.